A veces la gente, cuando no conoce el Evangelio, dicen, ya mentalmente lo hago, no pasa nada. El Señor me va a ir ayudando, el Señor me va a ir dando. Sí, pero si yo no estoy dispuesto, no va a pasar nada de lo que nosotros pidamos, porque estamos en nuestras fuerzas y no en la voluntad de Dios. Estamos en lo que nosotros creemos y no en lo que agrada al Señor, no en lo que es conforme a la piedad, no en lo que es conforme a la divinidad de Dios, no en lo que Dios quiere que hagamos. Él nos quiere bendecir no solo humanamente, sino espiritual y físicamente. ¿Qué dice? Pedid lo que quisieres, decía en Juan 15, 1, 17. Y no fue así. Ahora, antes de avanzar, estoy en Juan, regreso a Juan, en el capítulo 8, del 31 al 38, dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron: del linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. El Señor Jesucristo trae la libertad para que seamos libres del pecado, de la esclavitud, de la muerte, de la brujería, de la hechicería, de las enemistades, de la contienda, de la herejía, de los vituperios, de la ignorancia, de la altivez, de la deshonra, de la fornicación, del adulterio, de la lascivia, del engaño, de la envidia, de la maledicencia, de la insensatez, de las maldades, de los malos pensamientos, de los adulterios, de las fornicaciones, de los hurtos, las avaricias, los homicidios, de la envidia, de los celos, la amargura. De todo eso ya ser libre para siempre en el nombre de Jesucristo. Porque ¿quién nos libertó y quién nos compró con su propia sangre? El Señor Jesucristo. Habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, alma y espíritu. 1 Corintios 6:20. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice aquí, dijo entonces Jesús a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y respondieron: del linaje de Abraham somos, nunca jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que es esclavo del pecado, y todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Esclavo es del pecado, perdón. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, y vosotros lo habéis oído, lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Dice, el Señor les habla de la vida eterna, ellos no entienden. El Señor les dice: yo soy la luz y la vida. Ellos no comprenden. Seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora estoy en Efesios, en el capítulo Efesios capítulo 2, 11, 22.
Seguimos ahí en Efesios 2:22. Efesios 11, 2:11 al 22 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, en el poderoso nombre de Jesucristo, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Leo una vez más el 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora que en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Aboliendo dónde? En su carne, ¿dónde? Las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz. Y a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos de los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Porque por medio de él, los unos de los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra, el ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente con él edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Para morada de Dios en dónde? En el Espíritu. En el Espíritu. Para morada de Dios en el Espíritu. Edificados sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. ¿Cuáles profetas y cuáles apóstoles? No los 12 profetas que están escritos aquí, y los apóstoles y el apóstol Pablo, que fue el último. Requisitos para ser apóstol. Nadie los cumple en el planeta Tierra. Para que no vayan a empezar que yo apóstol y que apóstol. Hermano, hay hermanos ahí en República Dominicana que son buenos hermanos, pero que ya quieren ser apóstoles, y entrando a la apostasía van a perder todo lo que tienen. ¿Qué pasa? Ser escogidos por Dios, por el Señor Jesús, tener los 9 dones, verlo crucificar y ascender al cielo, y tener la autoridad del Señor Jesucristo. Esos son los requisitos para un apóstol. Los del profeta: decir acontecimientos no ocurridos, sanar a alguien, cualquier persona que se viniera a ellos, ellos le decían, decir acontecimientos no ocurridos y tener la autoridad, tener la presencia del Espíritu Santo. Ahora la presencia del Espíritu Santo ya está en nuestras vidas. Ya el Señor mismo vino a morar en nosotros, a estar en nosotros con su Santo Espíritu, como dice aquí la palabra. Que antes éramos extraños y enemigos. ¿Qué dice aquí el 12? En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora el Señor está en nuestra vida. Estábamos así, ya no estamos así. Ya está el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Quién va a poder más en nuestra vida? ¿El Espíritu Santo y el Señor Jesucristo y el Padre? ¿O una persona que se dice llamar apóstol y que no cumple? ¿Ve lo que le está pasando a apóstoles que estaban haciendo lo que ellos querían allí en Costa Rica? ¿Y ve lo que les está pasando? Debemos de ayudarle como espirituales a esas personas.
para que se arrepientan. Lo más importante de la vida es arrepentirte y caminar y buscar la santificación de Dios. ¿A poco tú cuando te levantas dices, hoy me arrepiento de todos mis pecados? No quiero pecar, Señor, en contra tuya. Y buscaré la santificación, así como me paro a hacer un negocio o una transacción. Así me paro buscando tu santidad. No lo hace. No lo hace la iglesia. El 99% de la iglesia no lo hace. 97 vamos a ponerlo. No lo hace. El 3% lo hace. El 97% no lo hace. No se arrepiente. Lo más difícil es arrepentirse. Y eso viene de los pensamientos de Dios. Que nosotros nos arrepintamos. Por eso, ves todas estas palabras que estoy leyendo, esta confirmación, y todo habla relacionado a eso. A que te arrepientas, a que estabas sin luz, sin esperanza, sin Dios nada puedes hacer. ¿Qué dice en Efesios, en el capítulo 6? Que no puedes estar, que tiene los enemigos. ¿Y qué dice? A ver, leo otra vez Efesios 6. Me regreso a Efesios 6. Dice, por tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de ¿quién? De Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas de ¿quién? Del diablo, de nuestros enemigos. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tomar el yelmo del Espíritu, que es la palabra del Señor, para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firmes. Está hablando de todo eso. Nosotros debemos de arrepentirnos, porque el Señor me estaba ministrando en la mañana en este día, y me decía, es que no se arrepienten. No buscan el arrepentimiento, muy menos la santidad. Muchos van y oran, ay Señor, quiero que mi hijo esté sano, y que mi hija, y que esto, pero no oran, Señor, que mi hijo esté en tu temor, que mi hijo camine y cumpla tu voluntad, que mi hijo haga tu voluntad, que sea escogido para ti, preservado para ti, y que tú derrames tu gloria y tu poder, y que tu Santo Espíritu, y que sea revestido del Espíritu Santo, y que sea lleno del poder de tu presencia y de tu amor, y que todas las obras de las tinieblas no hagan nada sobre su vida, no tengan fuerza ni fruto sobre él, que sean desactivadas y queden inoperantes. ¿Por qué no oras? Y si no oras y no tienes la santificación, ¿cómo vas a orar en el Espíritu? ¿Cómo vas a fortalecer tu fe en el Señor? ¿Cómo va a ser tu fe sobre vuestra santísima fe, como dice Judas 20? Orando en el Espíritu sobre vuestra santísima fe. No lo logras, porque no te enseñan eso. Y tú vas a una iglesia y ahí quieren cantar y quieren gritar y una pantomima, y ya vinieron y cambiaron el entretenimiento por la presencia de Dios. El Señor reprenda al diablo. Señor, reprenda al diablo y todo espíritu de apostasía y de mentira. Todo espíritu, aléjate de los profetas, de los apóstoles de este tiempo, deséchalos. Diles, no es cierto. Aquí dice en Apocalipsis, los has hallado mentirosos, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. A los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Por eso debes de ser libre de todo, pero de todo. Así como dice el Señor, y pediréis todo lo que quisieres y os será hecho. Así de todo debemos de alejarnos. Debemos de desechar todo. ¿Qué dice el apóstol? Todo lo he puesto por basura. Filipenses 3, ahí lo tienes. Del 1 al 20. Dice, y aquí dice, del 1 al 21. Dice, y todo lo he puesto por basura por ganar a Cristo. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, dice, todo lo he puesto por basura, por ganar ¿a quién? A Cristo mi Señor, quien pagó por mí en la cruz del Calvario, quien me santifica, quien me renueva, quien me da vida, quien me ha dado su perdón, su amor y su gracia, y su unción, el poder, dones, misericordia, amor, gracia. Y estás buscando en internet, ¿qué vas a ver? Estás buscando en las aplicaciones que van a hacer. El Señor me ministraba en esta semana, cuando yo vine a orar. El Señor me dijo, Rubén, si todos hicieran como cuando no existía el Wi-Fi, ahora existe el Wi-Fi y está la aplicación de YouTube, y está la aplicación de Twitch,
está la aplicación de Spotify, está la aplicación de Facebook, está la aplicación de Instagram, está la aplicación de Telegram. Ahí hay muchas aplicaciones, que todas las aplicaciones son herramientas que te sirven. Si así mi iglesia sirviera en una de cada cosa, vencería y serían excelentes. ¿Y sabes por qué vencen? Porque yo pongo mi poder en ellos. Y ahorita están venciendo, pero hay mucha mentira en internet y ellos están creyendo esa mentira más que a mí. Esas palabras del Señor, lo que te estoy diciendo, tómala o deséchala, pero un día vas a dar cuentas a Dios. Dios me es testigo de lo que estoy diciendo. Yo no soy profeta, yo lo digo bien claro. Yo estoy ministrando, soy un ministro conforme a la piedad del Señor. Por su misericordia y su gracia, Dios me escogió para gloria de su nombre. Pero no busco ni tu dinero, ni el beneficio, ni tampoco busco beneficiarte de que yo diga, pues al hermano no le digo nada porque el hermano ofrenda o hace esto. No, porque antes es tu alma. Antes es tu alma que lo económico y que cualquier cosa que tú me puedas otorgar a mí. No. Primero es tu alma. Y están los dones de la exhortación y la reprensión, que son una ayuda para nosotros, para llegar al cielo. Porque esta carne es mala, decía el hermano Gigi Ávila. Al hermano Gigi Ávila le mataron a su hija, la apuñalaron, y él perdonó a la persona que lo hizo. Y oró por él, y fue lleno del Espíritu Santo. Y este hombre ganó muchas almas en la cárcel, para gloria de Dios. Y el hermano Gigi Ávila juntaba $250,000 para dar cada mes para que se predicara el Evangelio. ¿Tú has hecho más que eso? ¿Juntar cada mes más $250,000 para darlo a la obra? No das ni $100, ni 50, ni 20. Ni $100 das al mes para la obra. Llevo desde el 2017 predicando aquí en los medios. No hay una sola persona que haya mandado $100. Excepto una persona que se ha mandado, que es mi hermano Zabulón. Pero estoy hablando de la iglesia en general. Para la obra de Dios, no para mí, que quede claro. No para mí. Para la obra de Dios, que me llamen y me digan, hermano, mando este dinero para la obra del Señor. Porque siento ese compromiso de lo que Dios ha hecho por mi vida. Y ha llamado a gente que ha sanado de enfermedades terminales, de libertad, de ser libres, estaban oprimidos por el diablo o atados por el diablo, posesión demoníaca, y han sido libres. Y nadie me ha llamado, ni siquiera para eso, o siquiera para decirme, hermano, ¿cómo está? Llaman para decir, está bien, que lo hagan, para eso estamos. Pero nadie toma el tiempo de decir, hermano, ¿cómo está? ¿Qué le puedo servir? Nada de eso. Eso no existe en la iglesia. Por eso me atrevo a decir estos números que digo. Que si no oran, menos van a tener la santificación. Si no tienes convicción, menos santificación. Y hermanos van y predican. Una vez fui a un culto y un hermano estaba predicando, acabó el culto, antes de acabar, dice, cuéntense que hay talento, hay carnitas. Pues, ¿quieres vender carnitas? Pon tu puesto de carnitas, pon un local de carnitas, renta un local, un restaurante y hazlo. Pero no puedes usar el púlpito para estar diciendo eso. O hermanos, ¿qué creen que hice un libro? Aquí está el libro que hice, hermanos. Cómprenmelo. Compren el libro que yo ya hice. Pues no es así. ¿Dónde ves un libro que dejó el apóstol Pablo? O que dejó Nehemías, o que dejó un libro que dejó Marcos, o que dejó Juan, que dijo, cómprenlo externo a la Biblia. No, nada. Ellos dijeron, nos debemos al Señor. Y ahora que sufrieron apedreamientos, que fueron descuartizados, matados, atribulados, presos, ¿qué dicen? Tienen sus coronas, se las quitan, se hincan, le dicen, Señor, tú eres digno de recibir el honor, la gloria y el poder.
Y eso es lo que predicamos aquí. Y vemos hermanos que no comparten las publicaciones, que llaman y dicen, oren por esto, hermano, órenme por esto, por favor, y lo hace uno. Y ellos ni siquiera tienen la capacidad de compartirlo en diferentes grupos del Evangelio. Ellos no están predicando, es la palabra del Señor la que va a transformar las almas, no ellos, ni yo tampoco. Pero su palabra sí. Su palabra sí va a derribar toda obra del diablo en el nombre de Jesucristo. Estoy en Gálatas, en el capítulo 5. Estoy acá atrás de Efesios, ahí está Gálatas, capítulo 5. Del verso 1 al 14. Gálatas 5, 1, 14 dice, así leo, ya voy a acabar porque se me va a acabar mi tiempo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez, dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley de Cristo. Os desligasteis a los que por la ley os justificáis de la gracia que habéis caído. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia que habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Cuál fe y cuál justicia? La fe y la justicia del Señor Jesús. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. La fe que obra por el amor, por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién te sedujo para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que perturba lleva la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ¿se ha quitado tropiezo de la cruz? Ojalá mutilasen a los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino siervos por amor los unos de los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley. Estoy en Juan, capítulo 16. ¿De qué sirve la circuncisión? Todo lo que viene de fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le causa pecado. Dice, ¿quién nos sedujo para no obedecer a la verdad? Dice el apóstol Pablo. ¿Por qué no hacéis la voluntad de Dios? ¿No es mejor la voluntad de Dios? ¿No conocen ustedes la voluntad de Dios? Les dice. Ahora yo le pregunto a la iglesia, ¿por qué no haces la voluntad de Dios? ¿Por qué no caminas en la voluntad de Dios? ¿Por qué no vas y buscas 2 o 3 almas y le dices, vengan a Cristo, arrepiéntanse? El Señor quiere salvarlos y perdonarlos y darles vida eterna, como lo ha hecho conmigo. Yo soy un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y si tú antes tomabas o andabas en el mundo y tu vida ha cambiado, el Señor te va a ayudar y te va a fortalecer para que tú tengas la fuerza, el poder y tengas frutos en esta vida de salvar almas para gloria a su nombre, en el nombre de Jesucristo. Estoy en Juan, capítulo 16.
Juan 16, del 5 al 15. Dice así: pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Porque antes os he dicho estas cosas con tristeza, os ha llenado vuestro corazón. Estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría sobre vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, convencerá al pecado, de justicia, y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podré sobrellevar. No las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esto dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y os lo hará saber. Exhibirá, tomará de lo mío y lo hará saber. Exhibirá que las obras de la carne son malas, son pecado. Las obras de la carne te exhibirán que son malas. Las obras de la carne, cuando tú las haces pecando, te exhiben. Y esas obras son malas de la carne, son malas y son pecado. Te hará libre de la brujería, de la esclavitud, del pecado, de la inmundicia y de toda especie de mal. Haced morir las obras de la carne. Haced morir todas las obras de la carne para vivir en Dios. Estoy en la conclusión de este tema. Es un honor servirte y predicarte la palabra del Señor en este día y todos los días, para gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Efesios 2, 1, 10. La vida se va rápido. Vemos cómo se acaba la vida de muchas mujeres jóvenes, hombres jóvenes. El cáncer es un demonio que viene y te toma y te lleva al infierno. Pero nosotros debemos de reprender toda obra de las tinieblas en el poderoso nombre de Jesucristo. Y de ser libres. Libres de toda inmundicia y de toda obra de las tinieblas también en el nombre de Jesús. El Señor lo ha hecho a nosotros para gloria a su nombre. Dice, ¿por qué volvéis a pecar? Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 1, 14. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Estoy en Efesios 2, 1 al 10. Ahí está la conclusión de este tema. Avanzo rápido porque me va a cortar en YouTube. Y Él os dio vida. Escucha esta palabra, porque esta palabra debes de orarla, debes de creerla y recibirla para gloria de Dios en el nombre de Jesús. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad en el aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó a sí mismo. Juntamente con Él nos resucitó y a sí mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿En cuáles obras? En la divinidad, el amor y la gracia de Dios, el perdón de Dios. Tenéis
por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Todo lo que no proviene de fe te va a causar pecado, y el pecado es muerte, y la muerte te va a destruir y te va a desintegrar de esta vida. Entrégate a Cristo, ven a Cristo, sírvele al Señor, camina la voluntad de Dios. Dice, y Él nos dio vida cuando estábamos nosotros muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad en el aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, y los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Oramos a Dios en esta tarde, que no tengo tiempo. He presentado la palabra como el Señor me mandó en este día. Seamos libres, que permanezcamos en esta libertad, en el nombre de Jesucristo. Padre, te doy gracias. Te pido que bendigas esta palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Escríbela con letras de fuego en nuestros corazones. Sea la gloria a ti. Que sea un rema, que caiga, muera a tierra, germine de 100 por uno y dé frutos esta palabra, Padre. Escríbela con letras de fuego, que la comunión y participación de tu Santo y Divino Espíritu sean cada uno de nosotros y los que alaban tu nombre. Gracias, Padre, te doy en esta tarde por tu palabra. Bendice tu palabra en cada vida y en cada alma. Guarda y prepara las almas para gloria a tu nombre, Señor, los que hemos de ir a las bodas del Cordero, los que hemos de estar en tu presencia.